si tienes historias sin fin, como esas que contaba mi abuelo cuando nadie venía por aquí. Francisco, cuéntenos en qué época inició usted o participó en el fútbol de Ábrego. En la época del 79, 1979, jugamos para un equipo que se llamaba Muebles Nareva, de Nahún Arévalo, un señor que tenía una carpintería acá. Bueno, y luego jugamos en un equipo que se llamaba Imabol, Incora y Bolívar, por eso se llamaba Imabol. Y luego en otro equipo que se llamaba Pinal, que era Policía y Piñuela. Era la época que invitamos, aquí se invitó a motilones a jugar con nosotros, jugamos, hacíamos intercambios con motilones, lo que hoy poco se ve eso, hoy no se ve eso. Jugamos con el doctor Efrén Hoyos, con Francisco Arévalo, Uriel Álvarez, Coque Navarro, Iván Bayona, Pedro Bayona, Numael Jaimes, de la época. Bueno, Francisco, ¿cómo era esa época? ¿Cómo se vivía el fútbol, el deporte en Ábrego a finales de los 70? Bueno, era un poquito violento por la época que se vivía aquí con los problemas que habían aquí. En una época estábamos jugando y un señor pasó con el carro por la mitad de la cancha. Y otras veces llevaban armas allá a ver los partidos. Que aquí el señor de pronto tiene parte de la historia. ¿Sí te acordás de eso, Henry? No. ¿Cuándo viviste esa época? No, pero ¿Sí te han contado eso? claro que sí. Lo que pasa es que pues queremos que usted nos cuente que esa época entonces fue más difícil que esta para jugar fútbol. Fue más difícil, pero cuando uno es joven, las cosas no son difíciles. Entonces, cuando a esta edad es difícil porque uno no se va a someter a que le partan un tobillo, una pierna, cualquier problema de eso. En la época eran gente de 25, 26 años, de 22 años. Entonces, se le hace fácil uno por la juventud porque uno es más arriesgado. Bueno, y de la actualidad, ¿qué censuro yo a la parte del deporte de Ábrego? Censuro que aquí el ciclismo se acabó, ni porque en esa época hacían carreras de ciclismo, hacían atletismo con un señor que se murió, y ¿cómo que Mario qué? Mario Casadiegos, que él hacía aquí atletismo. Ah, sí, claro, sí. Sí, y venían unos muchachos del Tarra, de Tarra Viejo, ¿cómo que llama? Humberto, y se hacían carreritas, habían actividades deportivas frecuentes, ya eso no se ha vuelto a ver, ni hay un proceso con pelados jóvenes. Aquí, por ejemplo, vienen a pedir camisetas, pura gente vieja, de interveredal. No hay un proceso con pelados de 15 años que hagan intercambios con clubes de Ocaña, participar en un campeonato en Ocaña, un equipo de Ábrego, ni de mayores ni juvenil, para ir sembrando eso, porque ya con viejos no se siembra, se siembra es con jóvenes. Entonces, para la gente que maneje el ente deportivo, les dejo la inquietud esa, de que venga un equipo. Una vez vino un equipo de Cúcuta aquí a jugar, a hacer una presentación, una suplencia de Cúcuta, unos que estaban en otra parte de Cúcuta, en otro rublo de Cúcuta, digamos así, y en vez de presentar puros pelados jóvenes para mostrarle a esa gente, fueron un poco de viejos, y en el primer tiempo iban perdiendo 11-0, que arrastró a mucha gente. En la oportunidad, cuando se implantó aquí la primera B, Ábrego censuró mucho eso porque la gente era de afuera, pero hay que traer gente de afuera para que aprendan los de acá. Y la gente no colaboró con las entradas, los estadios eran vacíos y al fin eso fracasó ese proyecto. Esa es la parte que tengo yo de la actualidad en el deporte en Ábrego. No sé, Henry, hay que... Sí, Francisco, uno cuando estuvo en una época participando del fútbol, de X o Y disciplina, siempre recuerda algo le impactó, algo que nunca olvida de su época. ¿Usted qué es lo que más recuerda de su época como futbolista? Desde la época de futbolista recuerdo una anécdota que le ganamos un campeonato a Central, que Ricardo Ropero hizo el gol y que el partido se acabó faltando como 5 minutos porque hubo problemas. Bueno, eso.
Para el festejo, pues mucha gente el señor Efrén Hoyo sacó una volqueta y montó a todos los muchachos y unos se montaron y otros no, porque había el temor de una rencilla, un choque con los demás. Esa es la época. Y así es una época, pues, de acuerdo a la situación que se vivía aquí, y jóvenes atrevidos que jugábamos fútbol y habían problemas faltaba ¿cómo le digo yo?, de comportamiento de los mismos jugadores, porque por nada se habían problemas, habían peleas. Ya hoy hay más disciplina, hoy es como más de disciplina, hoy se adaptan más al sistema, no hay tanto problema. Otra cosa, el ciclismo, lo que les hablaba del atletismo, el basquetbol, en esa época juegos de banquitas habían, y ya eso, yo no veo eso. Ya eso no, o sea, ahorita hay menos cosas, en esa época que era más fuerte, había como más cosas que ahorita, que hay escenarios deportivos más adecuados, cuando eso el estadio era en tierra, y las medidas eran más grandes, era una cancha supremamente dura, y así sucesivamente, así fue pasando. Esa fue la época de los 80, del 80 al 90, digamos así. En una época patrociné un equipo que se llamaba Droguería Ábrego, que fue un equipo que participó, fue un equipo bueno. Después lo cogió el profesor Orlando Jaime y lo patrocinó. Y he seguido patrocinando equipos con una parte por la cuestión comercial y otra parte porque a mí me gusta el deporte. Entonces la gente viene aquí y me pide las camisetas. Lo que quiero es que le den continuidad, o pienso yo que dan de continuidad, no unos campeonatos de 4 o 5 fechas, sino campeonatos de larga fecha para que las pelados se entusiasmen a eso, porque hacen 4 o 5 fechas y ya se acabó, ya uno no volvió, y comprometer a los muchachos a que sean fuertes, con disciplina, que no tomen, que hagan deporte, que haya un instructor que los haga, que se haga respetar y ellos tomen conciencia sobre lo que es el deporte. Porque aquí no ha salido un muchacho que sepa yo llevo 35 años vinculado en Ábrego, y aquí no ha salido un muchacho que vea que haya destellado en el deporte, ninguno. Sino todo se queda aquí y todo se acaba aquí, después el trago y se acabó la cuestión, ahí se acabó el proceso. Entonces yo le pido a los del ente deportivo que le inviertan a la juventud abreguense, que cojan peladitos de 10 años para adelante, no gente de 40 o 50 años, porque eso no va a hacer nada. Entonces, esos son los que puedan resultar y nos pueden dar una alegría dentro de pocos años. Eso sería lo más importante. Bueno, Francisco, muchas gracias. Importante todas esas historias, anécdotas que usted nos cuenta. Y a propósito, ¿usted recuerda si en ese momento había una corporación de árbitros aquí en Ábrego, organizada? No, traíamos árbitros de Ocaña. En la época esa traían árbitros de Ocaña. E inclusive a mí me tocó un caso una vez que estábamos jugando un partido que estaba Uriel Bayona, que jugaba, Uriel Bayona Álvarez, Coque Torrado, y estaba Julio Imbrex, y un árbitro de Río de Oro. Pitaron un penalti y el finado Coque Torrado, pues hubo problemas ahí, y yo tenía un G, lo llevé al hospital de Ocaña, fue un policía, fue Julio Imbrex, y lo llamó al hospital. Entonces ahí se acabó el partido. Esa era la época del fútbol que nosotros jugábamos. Ahí está la muestra, cómo era que se jugaba el fútbol. Una decisión de un árbitro era una decisión de pronto errada o bien, el otro equipo la tomaba mal y habían sus problemas. Bueno, agraciadamente pues estas situaciones han cambiado en nuestro municipio, y yo creo que parte de eso es la organización arbitral que hay en este momento. Francisco, desde 1990 Ábrego cuenta con una corporación debidamente organizada. ¿Usted qué opina de esto? No, en esa parte ha mejorado porque ya se cuenta con árbitros aquí en la localidad. Lo que necesitamos es que el deporte fluya más, que haya más deporte, que haya más competencia, que hayan pelados más integrados al deporte, al fútbol, al atletismo, al ciclismo, al voleibol, al básquet. En esa época se practicaba básquet. Aquí nosotros regalamos camisetas para que eso se acabó. El atletismo con esos muchachos, esos tipos, llamar a un tipo de esos, que a ellos les gusta eso, bueno, encomendarle un grupo de pelados o hablar con ellos a ver cómo reinicia nuevamente el proceso del atletismo, del ciclismo. Aquí hay carreras de ciclismo, eso se acabó. Entonces necesitamos que
que haya otra actividad, que cambien, que el fútbol es de masa. Aquí, no puede, aquí traen, por ejemplo, a hacer pique en el estadio, en motos, pero usted sabe el deporte de una moto cuánto cuesta. Son deportes muy costosos para la gente de acá de Ábrego, de mi manera de pensar. En cambio, el atletismo pues es una vaina más fácil. El ciclismo es costoso, pero es asequible a la gente porque aquí hubo ciclismo. El fútbol es más fácil todavía porque es un balón y aquí el comercio contribuye con las camisetas. Es un deporte barato, es un deporte de multitudes, es un deporte fácil que a todo el mundo le gusta. Entonces, la gente que está encargada del deporte en Ábrego, que tome conciencia en eso y para adelante, que es lo más importante. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por participar en Solo Deportes de ASTV. Muchas gracias, Henry, por la entrevista y aconséjeme a la gente que dirige el deporte en Ábrego, que usted es un pionero de eso, para que haya más actividades y haya más disciplinas deportivas en Ábrego. Muchas gracias.